Muy bien, y seguimos en acá y allá y estábamos hablando de bacterias, de qué objetos de nuestra casa tiene más bacterias y cómo combatir en todo caso estas bacterias, si son perjudiciales o no. Y lo tenemos a Pablo Pérez, quien es docente e investigador del CONICET acá con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien? Bien, muchas Bien, gracias por la bienvenido. invitación. Bueno, hemos hablado de todo un poco hoy respecto de las bacterias que hay en nuestros objetos cotidianos. A ver, ¿se conoce cuál es el objeto con más cantidad de bacterias en nuestro día a día? Sí, normalmente uno enfoca mucho para el baño, Sí, sí. pero en general no es el baño. Ah, ¿no? La cocina es un lugar muy Mira. contaminado, porque Ujú. hay humedad, hay muchos nutrientes, así que estaba escuchando un poco Ujú. La charla. las opiniones y sí, el trapo rejilla de la cocina es un lugar que tiene mucha carga. Ah, sí. Sí, Mira, sí. la esponjita para lavar los La platos, decíamos esponjita o los también. trapos, eso en general tienen mucha carga. Obviamente uno puede intervenir lavándolo, utilizando hipoclorito, pero realmente y si uno mira toda la zona donde está el trapo de la cocina, tiene una tendencia a formar como un limo. Si uno Ajá. eso es un biofilm que normalmente tiene bacterias. Por más que le pongamos lavandina, digo, No, por más no, que... una vez que uno le aplica el desinfectante, Claro. la Pero digo, bacteria si se yo lo muere. uso con lavandina, por ejemplo, tiro lavandina a la mesada y le paso, ¿eso mata las bacterias de Sí, ahí? sí, sí, la Ah, bien. lavandina en alta concentración es muy buen Ujú. agente para inactivar Ahora, hablas de microorganismos. de la cocina y pienso en la cantidad de cosas de madera que tenemos en la cocina, ¿no? Las Sí, tablas, sí, la... sobre todo son objetos que absorben y tienen muchos recovecos que absorben. Por eso una premisa importante es no mezclar las tablas donde uno corta alimentos crudos Ujú. con los cocidos. Y son recomendables las tablas con menos porosidad, las Ah, tablas bien. que son más sintéticas. Lo que pasa es que se rayan, Claro. obviamente, Ujú. cuando uno corta, Ujú. Claro, pero ahí le formás una sí, grieta. de todas maneras, de nuevo, ¿no? Repito, si uno utiliza los agentes desinfectantes, tiene Ujú. que andar bien. Bien. En general, uno tiene mucho más margen de lo que piensa, porque constantemente estamos en contacto con bacterias y no necesariamente todas nos van a hacer mal. Claro. En general, la mayor parte nos hacen bien, pero Ah, sí. Ah. obviamente cuando hay bacterias que tienen una capacidad particular de enfermarnos, si están ahí nos van Es a- que eso estábamos hablando hoy también, que quizás con la pandemia caímos en cuenta de la cantidad de objetos cotidianos que Sí, tocábamos sin lavarnos las manos, que ahora como que se frenó un poquito ese temor y volvemos a pensar, che, yo voy al supermercado y por ahí vuelvo, sí. agarro el paquete de fideos, lo tiro ahí, después con las mismas manos estoy cocinando sin lavarme las manos del paquete de fideos que acabo de tirar en la olla. Sí, conviene cuando uno viene del exterior lavarse las manos, es lo más razonable Claro. y lo mismo cuando toca. Yo he cambiado algunos hábitos que había adquirido en la pandemia, que Ujú. era desinfectar todos los Todo, claro, objetos que sí. traía. Me parece que eso no es necesario, ¿no? Ujú. Después se fue viendo. Sí, obviamente la higiene de manos y no acumular productos que puedan generar crecimiento de bacterias, Ujú. pero en general uno tiene un margen. Siempre que uno vuelve del exterior, tiene que, Claro. lo mismo que después de tocar las mascotas. O sea, Yo te ando también arte de anotar, vos que le das tengo, besos a tu mascota, sí. tengo mascotas y también Claro. tengo una relación muy estrecha con la mascota, pero en determinados momentos, bueno, antes de comer me lavo las Ujú. manos, Claro. que no tenemos... Por el pelaje incluso, digo, no solamente Sí, por la sí, boca que decíamos. claro. Además, por ahí los animales a veces tienen microorganismos que nosotros no tenemos y por Ujú. ahí eso a veces no es bueno. De todas maneras, obviamente si uno tiene una mascota ya compartimos Claro. un montón de Ujú. bichos Claro, en en común, común. claro. Sí, sí. Ujú. Pero bueno, pequeñas precauciones de Ujú. higienizarse antes de comer, después. No hay que estar totalmente lavándose las manos porque Ujú. todo el día, porque Sí, pues es obviamente inevitable, eso claro. es. Sí. Pero yo creo que lo que hemos adquirido en esta etapa es lavarnos bien las manos, Sí. ¿no? Que uno a veces se lava rápidamente y va. Con el feliz cumpleaños, ¿no? Había que hacerlo con el Exactamente, feliz sí, cumpleaños. sí. Y ahí
Eso anda bien, yo creo que eso nos ha quedado. Y después objetos que uno tiene contacto cotidiano, bueno, ustedes nombraron, los celulares tienen una buena carga, lo mismo que los pasamanos de los transportes. Claro. Porque son cosas que estamos manipulando todo el tiempo. Constantemente. Sí. Y tienen bacterias. Lo mismo de gestos, hay gestualidades que uno a veces no se da cuenta, por ejemplo, tocarse la nariz, ahí. Sí, lo hablábamos con el tema de las lapiceras, que por ahí te lo llevas a la boca como un acto reflejo. Sin querer, ¿no? Y ahí hay bacterias que viven. Obviamente no es que inmediatamente nos va a producir algo, pero uno por ahí si después cocina, le puede pasar esa... ¿Cuál sería el problema? ¿Qué problemas nos podrían traer las bacterias? Sí, por eso digo, no todas las bacterias que le pasamos a los distintos objetos van a ser perjudiciales, pero hay algunas bacterias que tienen algunos factores que justamente nos hacen, nos van a enfermar. Para esas bacterias para todas las bacterias en general, necesito una dosis, no es que cualquier cantidad de bacterias nos va a hacer eso, entonces tiene que haber una carga que depende de la bacteria. Entonces, en cada lugar del cuerpo hay asociada una microbiota que en determinados casos puede pasar, por ejemplo, un alimento y después yo lo dejo ciertas horas a temperatura ambiente, por ejemplo, en una reunión así, y ahí puede haber un crecimiento de bacterias. De todas maneras, siempre hay que ser un poco más optimista, ¿no? Yo creo que tenemos mucho margen, ¿no? Claro. Realmente tiene que ser muy mala la práctica que uno haga para que esas bacterias tomen un número adecuado para que no se enfermen. Ahora, ¿el fuego mata todo como se cree o es más un mito? No, el calor a alta temperatura es realmente muy efectivo. De hecho, lo usamos para esterilizar en los laboratorios. Ah, bien. Lo que pasa es que hay bacterias que tienen la capacidad de formar esporos. Y los esporos son formas de resistencia. Y para tener una idea, uno para bajar la cantidad de esporos, si uno le da un hervor nomás, yo puedo estar 16 horas hirviendo y solo bajo un logaritmo, es decir, si tenía 100 bacterias, bajo a 10. Ah, entonces, ¿sí? Hay esporos muy, muy resistentes. Ahora, pero sí. De todas maneras, yo voy bajando la carga y no todos los esporos son igualmente resistentes. Por ejemplo, acá en el piso, en la ropa, tenemos esporos de bacterias. Pero no son, o sea, son menos resistentes que... Son las formas más resistentes que hay frente a los agentes físicos y químicos. Entonces, uno en determinadas condiciones y justamente con calor a temperatura adecuada, elimina aún los esporos. Porque, por ejemplo, estoy pensando en cosas que yo en lo cotidiano compro una pizza, la dejo a la noche fuera del horno, pero fuera de la heladera también. Sí. Ahí se generan bacterias que si la caliento, mato todo, ¿o no? Ahí pueden crecer bacterias durante la temperatura, como uno lo tiene a temperatura ambiente, depende de la época del año también. Y ahí, si esas bacterias que crecen son determinadas características, van a dar un deterioro del alimento y yo lo voy a rechazar. Claro. Si a veces no dan deterioro y sin embargo suben el número y es suficiente para que me enferme, ¿sí? De todas maneras va a depender de la carga inicial que tenga el alimento, ¿sí? Esa práctica de dejar las cosas a temperatura ambiente era muy común, ahora ya no se usa tanto, pero por ejemplo dejar cosas en el horno. Claro, sí. Eso no es recomendable. Yo lo hago. no debería. Yo a veces la pizza la dejo en el horno. O empanadas, tenés empanadas, las dejás en el horno para que no... Hay un margen, pero podría ser que venga con una carga bacteriana alta y entonces ese tiempo hace que suba la carga. Nosotros hicimos un experimento muy interesante con mamaderas. Preparamos la leche como si fuera para darle a un bebé y las dejamos a temperatura ambiente como si la madre fuera a un picnic o ya la haya preparado y se fue de día de paseo, qué sé yo, y preparó la leche. Y con la pequeña carga inicial de bacterias, que es muy poquita obviamente en la leche, si vos lo dejás suficientes horas, crecen. Y la leche se ve bien.
Claro. se ve tomable, digamos, pero Y- según qué bacteria crezca, puede ser Claro. grave, sobre todo para un bebé. Pero ¿y cuántas horas, por ejemplo? Vos decís, se van a un picnic, se van a un lado, porque pienso también en a un nene, se va a la escuela y por ahí le hacen un sándwich de jamón y queso. Ahí no, porque se eso no queda. tiene tanta carga acuosa, Bien. ¿no? Y tiene otras cosas. Pero para tener una idea, una bacteria en media hora puede duplicar. Quiere decir que si yo tenía 100, después tengo 200, 400, 800, etcétera, etcétera. Y la progresión es enorme. ¿sí? Claro. Así que bueno, conviene siempre mantener la cadena de frío y hay alimentos más propensos que otros. Los más secos van a aguantar más tiempo, porque las bacterias cuando hay poca humedad van a crecer poco. Y los más húmedos y muy nutritivos van a crecer incluso en la heladera. Uno Claro. a veces guarda cosas en la heladera Sí. y bien Y- como es, ¿no? Uno Sí, sí, lo, se te- lo Sí, pone y dice, che, ¿esto de cuándo? Sí, sí. No Claro, es. yo te quería preguntar porque digo, pienso en que a veces hay cuestiones, por ejemplo, como los hongos, que son visibles. O sea, en esto de hablar del deterioro de alimentos. Cuando uno deja algo, no sé, una fruta Sí, un que se empieza a tomate. honguear, o alguna pizza también, que por ahí le dejas mucho tiempo y empieza a estar los hongos. ¿Cuánto la dejaste? Sí, Eduardo? bueno, no sé, pero te lo olvidaste, vamos a suponer que te Claro. olvidaste, pero Sí. el hongo es visible. Claro, sí. Ahora, las bacterias se pueden ver de alguna forma. A o... veces la bacteria genera un deterioro que se ve. Por ejemplo, vieron las papas que a veces están como marrones adentro. Sí. Eso está asociado a un deterioro microbiano y el resultado es visible. Ujú. Cuando hay deterioro no hay problema, porque uno ya lo rechaza. Claro. El tema es cuando no hay deterioro y uno entonces Claro. lo puede comer, no hay un... Claro, por eso, porque yo digo, se habla muchas veces de las bacterias y esto que tiene que como que es medio Claro. invisible y que uno no bacterias, termina hongos, levaduras. no termina de darse cuenta si eso está lleno de bacterias o no está lleno de bacterias, digamos. Como, Claro, a veces eso uno le detecta por las características y otras veces el alimento parece normal y uno lo come y entonces podría haber... otra cosa que se contamina muy rápidamente es los fiambres feteados. Es decir, cuando uno los compra, uno empieza a ver, enseguida se nota el gusto más ácido después de un par de días en la heladera, eso se nota. Y son bacterias que son propias de la carne, no es que sean necesariamente patógenas. ¿sí? Porque hay un tema con los vencimientos también, ¿no? Que Claro. muchas veces dice, en realidad el vencimiento es una fecha estimativa y bla, bla, se ha hablado de eso de que no es una fecha exacta el vencimiento. No es exacta, es estimativa, pero en algunos es muy estrecho el margen que tenés de vencimiento. claro, no hay que confiarse en que porque no sea exacta tengo 20 Claro. días más. Ujú. Claro, Claro. De todas maneras, un vencimiento puede determinar que el alimento ya no sea aceptable, por ejemplo, que un yogur sea muy ácido, por ejemplo, y entonces yo no lo quiera, o que haya algunos otros cambios que pueden no implicar bacterias. Por ejemplo, un alimento con alta cantidad de lípidos podría ponerse rancio, esas cosas Claro. uno las puede percibir, Ujú. pero los vencimientos sí tienen un margen. Igualmente, obviamente no es recomendable cuando está Claro. vencido, no. Ahora, vos hablás recién de la humedad para que se proliferen estas bacterias. ¿El aire también es necesario? Porque yo pienso, por ejemplo, algo que nunca entendí por qué pasaba, que la mayonesa, por ejemplo, el pote de mayonesa, vos lo podés tener cerrado fuera de la heladera. Una vez que lo abrís, tiene que estar en la heladera y no puede estar Bien. fuera de la heladera porque se echa a perder, se llena de bacterias y demás. Lo que ocurre es que el envase cerrado, que ya tiene un tratamiento térmico y tiene ciertas propiedades, cuando yo lo abro, lo siembro. Yo ahora abro algo acá, todos los objetos se van sembrando Ajá. de microorganismos. Cuando hablamos, Claro. pequeñas gotitas, entonces se siembra de microorganismos y va, con el tiempo va a proliferar. Pero una cosa que dijiste es muy importante, el aire. El aire para algunos microorganismos es fundamental y lo necesitan, y en otro caso, al contrario, es tóxico. Y bacterias muy peligrosas, como por ejemplo el Clostridium botulinum, que es agente etiológico del botulismo, que es una enfermedad, una intoxicación
mortal. Que a principio de año tuvimos un par de casos, asociado ¿no? a conservas. Es una bacteria que crece en anaerobiosis, entonces se va a ubicar en las zonas más profundas del alimento. Normalmente está asociada a conservas caseras, ¿sí? Porque las industriales tienen mucho margen, tratamientos térmicos. Entonces, una cantidad de esporos de Clostridium botulinum que se va a quedar en el lugar más bajo porque hay baja tensión de oxígeno, crece, produce la toxina y es uno de los tóxicos más fuertes, más potentes que se conocen. La buena noticia es que muchas de esas toxinas, no todas, son termolábiles. Entonces, si uno hace un buen calentamiento, es decir, cuando uno calienta alimentos, debe calentarlos a una bien, buena temperatura. Sí, una calentadita. Claro, porque también estoy pensando en tipo las comidas que se hacen, no sé, la carne. Que hoy hablamos justamente del tema surgía porque en una carnicería fui a comprar y una persona que estaba cortando la carne y agarrando el teléfono con la misma mano, ¿no? Todo eso. Pero la carne, que muchas veces es el punto medio crudo, que, no sé, del asado o la gente que le gusta comer la carne y medio cruda. No, pará. Medio cruda como No. estandarte. La carne A punto. se come jugosa. Cruda, como comen ustedes. Se come jugosa porque si no es lo mismo comer vacío que asado, que bife, bueno, chorizo. Vos que comés la carne cruda, quemado por ejemplo. es todo lo mismo. O sea, no, para algo hay cortes. Pero tuviste una situación de calor, pero no llegó a toda la carne. Digo, él la come casi a punto de salir corriendo la carne. A mí me gusta que... A mí me gusta también. Sí, claro. No sabes si ponerle chimichurri pero y la verdad es mertelate. que así se diferencian los gustos de los cortes. Si no, toda la Claro. carne tiene el mismo gusto. Bueno, pero hay que ver si se te llenó de bacterias o no. Bueno, eso puede para ser. algo tenemos al experto. Claro, ahí Sí. una cosa es la carne, los cortes enteros, por ejemplo un bife, donde las bacterias en general van a estar afuera. Entonces, aunque uno le dé una cocción muy externa, no va a haber bacterias normalmente dentro. Mirá, Ahora, bueno, un buen dato. producto que es peligroso, o digamos de más cuidado, no peligroso, sino que hay que tener cuidado, es los procesados, la carne picada, las Claro, hamburguesas. Porque ahí uno cuando pica la carne muele lo que está afuera, va adentro. Claro, Entonces, sí. por eso es importante la cocción de las hamburguesas. No está bueno comer hamburguesas jugosas, a Claro. pesar que es apetitoso para Sí, algunas o personas. el jugo en todo caso hay que dárselo con otra cosa, como Claro. puede ser grasa y Tiene no que con la estar sangre las de la empanadas, carne. ponele, bien que esté cocida. bien Y ahí cocido. sí hay una bacteria que es una Escherichia coli que tiene cierta capacidad patogénica que es peligrosa, sobre todo para los chicos. Claro, para los chicos que se recomienda que El hamburguesas síndrome no urémico coman hemolítico, exactamente. hasta más Pero grandes. eso pasa por el lugar en donde te lo pican. Digo, si yo compro el pedazo de carne y lo pico yo, se reduce eso. Se ¿o reduce no? el riesgo. De todas maneras, la Escherichia coli habita normalmente en el intestino del ganado. Ah, ok. Entonces, si bien se puede controlar, puede vehiculizarse. Entonces, pequeñas cargas no son problema, pero cargas un poco más altas pueden traer problemas, problemas graves. Entonces, la recomendación es que los productos con carne picada estén bien cocidos, Bien. independientemente de que lo haga uno. Hay incluso algunos alimentos que, bueno, a algunos les gusta y a otros no, que por ejemplo que son con carne cruda, totalmente Claro, carne sí. picada cruda. Esos alimentos tienen que ser de una manipulación muy, muy cuidadosa porque está bien que son alimentos que el condimento, que normalmente es muy ácido, inactiva bastante, pero son alimentos de cuidado. Claro. Entonces, la carne, fundamentalmente la picada, hay que controlar muy bien. Sí. No, yo quiero saber, pasando al baño, yo quería saber porque a mí me dieron la recomendación de cada vez que tiro la cadena, bajar la tapa del inodoro. Y es una buena recomendación higiénica, ¿no? Ahí está, porque ¿vieron? todo el torbellino ese, igual Claro. el torbellino ese tira un aerosol que después se va depositando sobre las paredes, el cepillo Claro. de dientes, por eso Sí. vuela. El aerosol es de muy amplio alcance, ¿no? Yo por ahí toso acá y Claro, esas llega hasta gotitas allá. van para allá. Entonces en el baño, que es un lugar cerrado y con esa formación de aerosol,
puede contaminar. Así que no está mal esa recomendación. Y obviamente las superficies del baño deben ser higienizadas. Hay otra cosa del baño que es el toallón. Cuando salís de bañarte. Yo tengo un amigo que me dice, cuerpo limpio, toallón limpio. O sea que como él siente que se baña, ya el cuerpo está limpio, entonces no hace falta cambiar el toallón demasiado seguido. ¿Se llena de bacterias? Porque estoy pensando en esto, en la humedad, en todo lo que... Y los aerosoles del Claro. inodoro, ¿sí? Un toallón no sería la fuente que más me tiene que inquietar, es una cuestión más de higiene, Claro. pero no es el lugar que más me vaya a inquietar, salvo obviamente que yo vaya a secar con ese toallón una herida Claro. o necesite algo que esté más controlado, no sería el lugar que más me preocuparía. Claro. Pero obviamente hay que cambiarlo con cierto... Claro, sí. Igual que seamos también las periodicidad. sábanas de la habitación, que uno por ahí se llega, digo, te acostás con una remera que traes de la calle, digo. Exactamente, Digo, como que eso también hay que estar y no tenerlo sería presente. recomendable, ¿no? Lo que uno trae de la calle porque es incontrolable. Ahora, y en ese sentido, si no conviene lo que entra de la calle, ¿por qué conviene ventilar la casa? No entiendo. Ahí no estaría ingresando cosas de afuera que uno... Pero ahí lo que se hace está bien. Lo que hago yo es diluir el ambiente. Es decir, yo acá tengo una cierta cantidad de microorganismos que están flotando, porque estamos hablando, porque nos movemos. Y si yo hago entrar aire, lo diluyo. Entonces, como la carga microbiana es menor, porque no es que hago entrar aire y me entran un montón de microorganismos, entran algunos, la carga microbiana es menor y yo necesito una dosis para que algo me ocurra. Entonces, eso se vio muy bien en la epidemia de coronavirus. Claro, que recomendaban ventilar, no usar el aire acondicionado. un recambio. Entonces, eso está Claro, pero yo ahí está bueno. a veces me parecía como contradictorio el hecho de decir, Pero- abro para que entre viento, pero al mismo tiempo trato de que no entre mugre a mi casa, pero si abro me va a entrar, mugre. claro. Pero la calle medio uno lo trae pegado lo de la calle, no es tanto el aire de la calle, no es lo que yo toco, voy en el tren, me toco el pasamanos, de los picaportes, de los lugares, de los baños, por ejemplo, el botón del inodoro, esas Claro, cosas. sí, baño público. Seguro que tienen, seguro que tienen. Entonces, Sí. eso es lo que yo traigo de la calle. Claro, es más lo que manipulo que lo que... Y lo que viene en el aire puede ser, obviamente, vienen cosas en el aire, pero hay un equilibrio, ¿no? Yo necesito una dosis para enfermar. De todas maneras, hay que tener en cuenta como un mensaje así optimista también, ¿no? Que hay muchísimas bacterias en todo el mundo y que la mayor parte de las relaciones que tenemos con las bacterias es buena. Claro. Por ejemplo, ahora estamos hablando y tenemos más células bacterianas en nuestro cuerpo que células propias. Ajá, bien. Sí, no generar pánico. Hay que, digamos, hay que tener hábitos higiénicos, pero entender que tenemos defensa y mismo nuestras propias bacterias nos defienden. Claro. ¿sí? Pero bueno, obviamente hay bacterias que justamente tienen capacidades de enfermarnos muy desarrolladas y bueno, de esas tenemos que controlarlas con la higiene, con la manera. Pues también conviene una relación con las bacterias, ¿no? Digo, me acuerdo cuando éramos pibes que te decían que se ensucie, que tenga como una relación. Sí, esa es la teoría de la higiene. Digamos, si uno mantiene a una persona muy protegida de las bacterias, lo que va a pasar es que su sistema inmune no va a tener el estímulo que necesita y después cuando vaya al ruedo voy a tener menores defensas. Un poco nos está pasando ahora, después de guardarnos tantos años, tanto tiempo, estamos como... Y sobre todo los chicos, ¿no? Y la defensa siempre es el propio organismo y los cuidados que podamos tener. No hay vacunas... Sí, hay vacunas para muchas de las enfermedades más complejas, las que se ha podido, ¿no? Obviamente hay vacunas que no se han podido desarrollar todavía, que se está trabajando, pero hay lo que pasa es que no es que uno se puede vacunar contra todo, hay un montón de cuestiones que van apareciendo, pero en general es importante estar estimulado con bacterias y tener bacterias. Por ejemplo, uno sabe que si
para infectar un ratón con ciertas bacterias, si el ratón tiene su microbiota normal intestinal, necesito 1 millón de bacterias para darle para que se enferme de ciertas bacterias. Si yo utilizo un ratón libre de gérmenes, con 100 bacterias ya está. Entonces realmente mis bacterias también me es necesario protegen, convivir ¿sí? con las bacterias. Exactamente. Y hay bacterias que no son demasiado buenas y sin embargo están conviviendo con nosotros. Lo que pasa es que lo que puede producir un desbalance que nos complique es, por ejemplo, una toma indiscriminada de antibióticos, ¿no? Porque uno desbalancea y las que estaban ahí controladas van a salir con más fuerza, van a sobrecrecer a las otras. Claro. Muchas gracias, Pablo, por haber venido. La verdad que muy buena la información y bueno, te vamos a estar llamando para alguna otra cuestión. Gracias por venir. Gusto.